Saludos país, saludos mundo. Aquí iniciamos su espacio Voz para el Cambio, una ventana de compromiso con la patria. Hay muchos temas de qué hablar, pero uno siempre tiene que escoger entre otros tantos temas y uno procura hablar de lo que a uno le permiten elaborar algunas ideas que no son de esa cotidianidad noticiosa que pasan con las horas. Hace unos días se está hablando de la búsqueda de los restos del cacique Enriquillo, 500 años después. Para ser más exacto, 491 años después. ¿Qué puede quedar? Todo será polvo. O simplemente ya aquello se convirtió en abono para la naturaleza. Pero es importante retomar el tema porque nos permite ahondar en reflexiones necesarias. El titular de hoy, Natanael, esto es la página 9 del periódico El Día de esta fecha. Si la puede conseguir y la puede fresar en pantalla. Le dan una página completa, eso es interesante, ¿verdad? La búsqueda de los restos de Enriquillo reaviva a memoria del primer guerrillero de América. El título habla por sí solo. Es el primero de esta tierra que enseña la guerra de guerrilla. Es decir, la guerra irregular de un ejército, si se puede llamar ejército, o de unos combatientes, o de unos insurrectos que tienen que enfrentar a un ejército regular. Entonces, hay que entablar la pelea en unas condiciones de irregularidad, de usar armas que están disponibles para ese ejército irregular. La naturaleza y los recursos propios de ella, las plagas, el territorio, la emboscada, la piedra, el machete, el palo, todo lo que le permita a un grupo que se resiste a la opresión a luchar contra un ejército regular. Y eso hizo Enriquillo, conocedor de la Sierra del Bauruco, conocedor de la naturaleza, tuvo que usar esos recursos. Lo propio que usó Máximo Gómez en Cuba, o lo que usaron los restauradores, 1863, 1865, para enfrentar a los mismos que enfrentó el cacique Enriquillo. Eso es importante que nos lo traigan a colación. Los restos no van a aparecer. Yo estoy convencido de eso. Pero el paso que se ha dado es interesante porque nos permite recrear al personaje Enriquillo, traerlo al análisis, traerlo a colación en estos tiempos de crisis moral, de sacudimiento social y político, y sobre todo de una debilidad de los que gobiernan al servicio de potencia extranjera y van entregando o han entregado la soberanía nacional. Y entregar la soberanía nacional implica o conlleva a sepultar nuestro propio orgullo, nuestros valores, nuestro derecho a la autodeterminación. Y entonces esto nos arrastra o nos lleva a plantear nuestra memoria histórica y a buscar en esa memoria histórica los valores
que en el discurrir de los siglos, porque ya no son simplemente de los años, sino de los siglos, la resistencia de este pueblo. Porque hay muchos de los acomodados, académicos o no, que sostienen la tesis de que esto se disolvió, de que esto con J, se jodió, y de que aquí no hay quien luche. Que ya eso es cosa del pasado. Hubo uno de los jóvenes más talentosos del país, que en un momento en un programa de radio, por HIJB, la emisora que tenía Teleantilla ahí en Los Jardines, que me dijo que el pensamiento de Duarte era un pensamiento decimonónico. Me lo decía en el sentido de que ya eso no servía para la actualidad, porque ahora hay una realidad muy distinta, hay una sociedad global y todo eso. Sí, los valores son los valores, los principios son los principios. Y hay principios inmutables. El derecho a la existencia, el derecho a sobrevivir, el derecho al orgullo, a la identidad, a lo propio, eso es un valor insustituible. No hay manera de erradicarlo por más globalización que se esté planteando. Por más aldea en que este mundo se esté convirtiendo, cada quien es cada cual. Cada cual tiene su espacio, tiene su cultura, tiene su espacio vital. Y cuando estas cosas se dan, como ahora, que nos ponen a pensar en Enriquillo, nos lo traen, nos lo refrescan, entonces veremos a los jóvenes procurando la novela Enriquillo de Manuel de Jesús Galván, que es un libro que al tiempo que es novela, es historia, y al propio tiempo es poesía. Hay que leer lo que de esa obra escribió José Martí. No sé cómo ha hecho usted para reunir en un solo libro, en un mismo libro, historia, novela, poesía, y escrito con una belleza del lenguaje insuperable, y escrita en el último cuarto del siglo XIX. Entonces, habrá un despertar para ir a Enriquillo. Y yo exhorto ir a Enriquillo, a esa juventud, buscar la novela y leerla. E ir a la historia de José Gabriel García, donde hay unos trazos importantes sobre Enriquillo. O a la propia historia de Santo Domingo, escrita por don Américo Lugo. Y esto entonces nos remite a tener que buscar la memoria, porque el poder de España, que era una potencia en su momento, una de las naciones con mayor fuerza en la colonización del planeta, tuvieron que sentarse con Enriquillo a negociar. Lo engañaron, como siempre los grandes, los de arriba, engañan a los de abajo. Como tuvo el imperialismo yanqui que sentarse a conversar con los de abril del 65, con Francisco Alberto Camaño Deñó, que no lo pudieron derrotar, aún acorralado ahí en Ciudad Nueva. Naturalmente, como siempre, no cumplen la palabra, son timadores. Lo que hicieron en Colombia con la Unión Patriótica, llamaron a la fuerza guerrillera a la paz y a debatirse en el escenario electoral. Cuando los revolucionarios aceptan venir a discutir la paz y a participar en el escenario electoral, lo fueron cazando uno a uno y le mataron más de 4.000 cuadros a la UPA, asesinados uno por uno. Por eso decía el Che, porque hizo una correcta lectura de la historia, al imperialismo no se le puede confiar o creer ni un tantito así.
Y cuando el Che decía el imperialismo, está diciendo a los imperialistas, porque es la historia de la humanidad. Bien, Enriquillo con los suyos resistió 13, 14 años y no pudieron vencerlo. Pero esto entonces nos remite a nosotros a tener en nuestra educación política que ir a Caonabo, al cacique Caonabo, a Anacaona. Anacaona fue a Caonabo, lo que luego fue Minerva a Manolo. Nos remite ir a Atuey, al cacique Atuey, con toda aquella dignidad y sentido, no voy a decir de clase, pero sentido de pertenencia, de origen, que fue en solidaridad con lo suyo a Cuba, a advertirle o a informarle lo que aquí estaba pasando. ¿Y se fue en qué? En un cayuco, por ese mar Caribe. Y esto nos tendrá que remitir a Tamayo, a Boechío, y por supuesto estudiar al propio Enriquillo, que es el último gran cacique de nuestra raza aborigen o de nuestra población aborigen. Pero nos va a llevar por el curso de nuestra historia para los que piensan que aquí ya no hay espacio para la resistencia. Claro que hay espacio para la resistencia. ¿Y qué vino en el discurrir del tiempo? Gente que siguió resistiendo hasta que llegamos a Juan Pablo Duarte. Y esto pasa por Gregorio Luperón, Gaspar Polanco, Santiago Rodríguez, Benito Monción, Marcelo Carrasco, el Bravo de Beler, José María Inver. Y la historia sigue su curso. Gregorio Urbano Gilbert, esa resistencia heroica de 1916, 1924, aquel joven que nació en 1891, cómo enfrentó a las tropas yanquis con un simple revólver. Pero lo que importaba no era el revólver, era el coraje, la dignidad, el decoro. Y lo que le colgaba pesaba. Le colgaba el patriotismo. Y eso pesa mucho con demasiado. Y luego viene toda la resistencia frente a Trujillo, Minerva, Manolo. Y la lucha continúa. Camaño. Y eso que en abril resistieron. Y con Camaño, Aniana Vargas, la Piqui Lora, Tina Bazuca, Mamá Tingó, Henry Segarra Santo, Amín Abel, Narciso González, Don Iván Rodríguez. Es decir, la historia nuestra es de resistencia, de lucha, de amor a la patria, de capacidad combativa, de no conocer el miedo. Esa es nuestra historia. Y en esa historia están los intelectuales. Federico Enríquez y Carvajal, Fabio Fiallo, Américo Lugo. Entre tantos. Es decir, la historia nuestra es larga, es de abnegación. O véase el nombre de Altagracia del Orbe, de Justino José del Orbe, su esposo. Resistencia
en la tiranía de Trujillo, organizadores del movimiento sindical en las condiciones más difíciles bajo una tiranía, o de expresar la solidaridad con Cuba en la lucha contra bandidos a principios de la Revolución Cubana. Ella, doña Tatá, con el fusil al hombro, y su esposo también. Y un hijo de esa pareja murió en la expedición de 1959. Y ahí estuvieron en la lucha contra bandidos, pero también aquí estuvieron en la Revolución de Abril. Esa es la historia nuestra. Y si vamos más atrás, este pueblo nuestro luchó contra todos los imperios, desde el español, el francés, el inglés, el holandés y hasta contra los propios haitianos. Porque los haitianos no representaban pura y simplemente un pueblo pobre. Tenían un ejército que enfrentó al ejército de Napoleón y lo derrotó. Haití no era cualquier cosa. Y contra ellos luchamos. Y a ellos los vencimos. Esa es la historia nuestra. Y enfrentamos a España y los españoles en la guerra de la restauración y lo vencimos. Y nos enfrentamos a los yanquis en el 65 del siglo pasado. No lo vencimos, no pudieron vencernos. Pero no entraban a la lucha cuerpo a cuerpo, porque siempre han sido eso, unos buenos cobardes. Luchan amparados en la superioridad para aplastar, pero no conocen el valor. No conocen el valor como los pueblos pequeños, como el valor del pueblo cubano o de este pueblo nuestro, bravo. Aparentemente, las aguas sociales están calmadas en la República Dominicana, pero están ahí, en este mar Caribe, que lo contiene todo, que lo contiene todo. No se equivoquen, no se equivoquen, que en cualquier momento nos vuelve con su ejemplo el cacique Enriquillo o Caonabo, o nos viene una mujer como Anacaona, Minerva, Aniana, La Piqui Lora. Esos somos Caribe y pueblo bravo. Por más dormidos que nos vean y por más embullados que nos sientan con el tema de la corrupción, la riqueza rápida y todo eso, y el narcotráfico incluido, porque eso ha sido inducido. Y el tema de la droga y el narcotráfico, sobre todo el consumo, lo dejan aquí los yanquis en el 65, lo introducen los yanquis en el 65 para permear, malear a nuestra juventud. Pero el valor está ahí. El valor está ahí y en cualquier momento emerge. Yo puedo irme y me iré mañana, pero me iré confiado en que este pueblo tiene toda la dignidad colgante necesaria para levantarse y vencer. Pausamos, Natanael. Retornamos enseguida. ¿Se durmió Natanael?